Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Esta noche hablaremos de Nicaragua. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Nicaragua. Han sucedido cosas muy graves, muy delicadas, que han generado una ola de reacciones internacionales, por supuesto, en contra de lo que ha sucedido con un grupo de organizaciones no gubernamentales y un grupo de medios en medio de una circunstancia sumamente delicada de la que hablaremos esta noche. Vamos a conversar con el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, colega periodista que ha sido afectado directamente junto con su equipo de trabajo como periodistas con estas acciones de las cuales hay que hablar muy ampliamente en estos momentos, y estaremos también enlazados con Jaime Abello. Jaime es el director de la Fundación Gabriel García Márquez, y bueno, pues estaremos también con nuestro colega corresponsal en Managua, Mario Medrano. Mario nos narra los detalles de esta información y regresamos con nuestros invitados. En Managua, el periodista Carlos Fernando Chamorro interpuso este lunes un recurso de amparo ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, por lo que llama asalto policial de equipos e información y la ocupación del edificio de su propiedad en el que operan las empresas Promedia, que edita los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, e Ibermedia, que dirige el sitio Confidencial, y la empresa Cabal de consultoría ambiental. Chamorro explicó que las tres empresas pertenecen a una sociedad anónima, legalmente constituida, y no son parte del Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, del cual él es directivo, y cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional el jueves. El objetivo del recurso es demandarle a la Sala y a la Corte Suprema de Justicia que revoque la ocupación manu militari que ha hecho la Policía Nacional en nuestras instalaciones, en nuestras redacciones, afectando la propiedad de estas dos empresas. Por el otro lado, es también un recurso en contra de una abierta violación al derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Nos comunicamos con el portavoz del Poder Judicial, Roberto Larios, para conocer la evolución de este recurso, pero hasta ahora no han respondido a nuestros llamados. El Ministerio de Gobernación, a través de una nota de prensa, comunicó el viernes que los bienes inmuebles y cualquier otro activo de las 9 organizaciones no gubernamentales, cuya personalidad jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional este mes, pasarán a la Administración del Estado de Nicaragua para la creación de un fondo de reparación integral de las que llaman víctimas del terrorismo. El Ministerio de Gobernación informó que los organismos IEP, CISAS, 5, CENID, IPADE, ADEMOS y Popolná y Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias recibieron notificación de la cancelación de su personería jurídica. Según el Ministerio de Gobernación, estas organizaciones gestionaban fondos y recursos para cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos y el orden público, argumentos que las organizaciones rechazan de forma contundente, porque según ellos, la cancelación arbitraria de su figura jurídica constituye una violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión y libre asociación consignadas en la Constitución y la legislación internacional. Están violentando el artículo 68 de la Constitución Política, que en su párrafo 5 señala: los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse como instrumento o cuerpo del delito la imprenta o sus accesorios. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió el sábado al gobierno de Nicaragua a que cese de inmediato la intimidación y el acoso contra las entidades de sociedad civil y medios de comunicación. Por su parte, la Embajada de Reino Unido en Nicaragua, a través de su cuenta de Twitter, expresó la preocupación de su gobierno por la anulación de la personería jurídica de las ONG nicaragüenses y los ataques a medios independientes. Concluye este mensaje de Twitter. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Bueno, reacciones múltiples a nivel internacional de lo que está ocurriendo en Nicaragua y de lo que nos habla muy ampliamente nuestro colega Mario Medrano desde Managua. Y bueno, pues enlazamos esta comunicación con Jaime Abello de la Fundación Gabriel García Márquez y con Carlos Fernando Chamorro, el colega periodista. Gracias a los dos por estar aquí. Jaime, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Estamos firmes, preocupadísimos por la situación de Nicaragua, y te agradezco que lo conviertes en un tema de este programa que se escucha en toda América Latina. Creo que todos debemos sentirnos concernidos por lo que está atravesando en este momento el hermano país de Nicaragua, y muy especialmente los periodistas,
y los activistas y los luchadores por derechos humanos de ese país. Así lo entendemos, Jaime, y por supuesto estamos siguiendo paso a paso desde CNN lo que ocurre en Nicaragua, y le apreciamos mucho a Carlos Fernando Chamorro, que tal como lo ha dicho nuestro colega Medrano, bueno, pues como director de este grupo de medios de comunicación que han sido afectados de esta manera, presentó un recurso precisamente contra la ocupación y la confiscación ilegal que la policía realizó a las empresas Promedia e Invermedia en este lugar que acaba de ser allanado, como sabemos, en estos últimos días. Carlos Fernando, gracias por este enlace. ¿Nos puedes narrar qué momento se vive ya en esta noche? ¿Qué balance se puede hacer en este momento del día? Gracias, Carmen. Creo que Nicaragua está viviendo una escalada represiva. Yo la interpreto como parte de la crisis terminal de una dictadura que quiere hundir a todo el país en su propio fracaso, en su propio colapso. Algunos interpretan que esa es su forma de reaccionar a las sanciones externas de Estados Unidos. Puede ser que haya algo de eso, pero lo cierto es que está desatando una represión descomunal, indiscriminada contra todos los espacios de la sociedad civil, a los medios independientes, los que yo dirijo, que están ocupados manu militari por la policía desde la noche del viernes, después de haber saqueado completamente nuestra redacción. No hay una orden judicial, no hay un solo documento que justifique esa agresión, ni siquiera la acción ilegal contra las organizaciones no gubernamentales, porque estos medios no están adscritos ni asociados a ninguna organización no gubernamental, al margen de que yo sea directivo de una de las asociaciones a las que se les cercenó su personería jurídica. Son sociedades anónimas que están en el registro mercantil. Esto es un ataque contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, que solo puede provenir del máximo nivel político del país, del dictador Daniel Ortega. Carlos Fernando, has utilizado la palabra ocupan. ¿Están ocupando físicamente el edificio? ¿Puedes narrar exactamente la situación, particularmente del jueves para acá? Carmen, en la noche del jueves, a eso de las 11:30, llegó un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, preguntó a los guardas de seguridad que nuestras empresas contratan si ahí era 5, en la ONG 5, y le dijeron los guardas, no, 5 tiene otro domicilio, aquí son unas empresas de medios de comunicación. Se retiraron y regresaron 30 minutos después, enardecidos, el mayor número de policías, retuvieron a los guardias y se tomaron las instalaciones. Durante 3 horas saquearon todo, como Atila, barrieron computadoras, documentos personales, documentos contables de 3 empresas que están en ese edificio que tú conociste acá en Managua. Se retiraron, nosotros fuimos a revisar las cenizas de lo que había quedado durante el día viernes, trabajamos con las uñas, pudimos sacar al aire nuestro programa de televisión esta noche, ese día en Canal 12, y a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, regresó un nuevo contingente de la policía a tomárselo de manera definitiva, es decir, está ocupado desde la noche del viernes hasta esta hora. El sábado yo fui a encarar a los guardas que están dentro del edificio, les pregunté, enséñenme una orden judicial, ¿quién les ordenó venir acá? El jefe de la policía, la ministra de Gobernación, no respondieron nada, simplemente dijeron no estamos autorizados a dar información, vaya a la Policía Nacional. Fuimos a la sede en Plaza del Sol de la Policía Nacional, ahí un oficial salió, un comisionado, a recibir nuestra petición y dijo, permítanme entrar a pedir instrucciones. 30 minutos después salió con un contingente de 40 antimotines a agredirnos, a golpearnos, a expulsarnos del lugar por la fuerza. Resumo, nuestra redacción de Confidencial esta noche, está ocupada por la Policía Nacional con armas AK-47, escopetas y todo tipo de fusiles.
Jaime Abello, Carlos Fernando Chamorro, déjenme hacer una pausa y regresamos escuchando esto que nos cuenta Carlos Fernando Chamorro y de lo cual está hablando Jaime Abello. Agrego antes de ir a la pausa que la organización internacional PEN, el capítulo Nicaragua, condenó el allanamiento a este grupo de medios críticos con el gobierno del presidente Ortega y demandó la devolución de sus bienes y una indemnización por los daños, dice PEN Internacional con su sede en Nicaragua. También debo decir que la Asociación de Periodistas de Nicaragua condenó hoy la confiscación de los bienes de un grupo de medios críticos con el gobierno del presidente Ortega en el marco de esta crisis que vive el país. APN, la Asociación de Periodistas, condena enérgicamente la acción confiscatoria de los bienes de esta semana, esta noche y Confidencial, que son propiedad privada y dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Después de la pausa, seguimos con este tema. Regresamos con Jaime Abello y Carlos Fernando Chamorro. Déjenme comentar rápidamente que, bueno, pues Panamá lamenta los acontecimientos recientes en Nicaragua. El gobierno de Panamá se pronuncia al respecto en contra de estos ataques, pues en contra de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales del hermano país. El gobierno de Perú condena el retiro de la personería jurídica a organizaciones defensoras de derechos humanos efectuado por la Asamblea Nacional de Nicaragua. En México, más de 100 ONGs se pronuncian contra el hostigamiento y persecución a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Nicaragua. Un pronunciamiento de organizaciones prácticamente en toda la República Mexicana. El relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, también se ha pronunciado. En fin, una cascada de reacciones, Jaime Abello, que no deben desestimarse por el contexto en que está ocurriendo todo este panorama. Déjame, Jaime, leer lo que Carlos Fernando Chamorro dijo cuando fue a presentar este amparo, esta búsqueda de que la justicia nicaragüense acoja precisamente a estos periodistas frente a este atropello. Dice Carlos Fernando, y lo voy a leer: yo vengo aquí vengo blindado por la moral de mi padre, el periodista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y la de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, que fue presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997, dijo Chamorro a los periodistas en el Centro Judicial de Managua, donde presentó este amparo. Eso, la moral de mis padres, es lo que me protege a mí para estar aquí. Estos valores, esta herencia con la que los nicaragüenses tenemos que ser consecuentes, fue parte de lo que dijo, bueno, pues nuestro colega periodista, que como sabemos muy bien, Jaime, tú y yo y el continente, pues es uno de los periodistas más reconocidos, con muchos premios y con un trabajo muy destacado. ¿Qué significa este ataque, desde luego a las ONGs, pero especialmente a este grupo de periodistas, Jaime? Yo creo que es un grave error que está cometiendo el gobierno de Nicaragua. Y por eso nosotros le hicimos desde la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, en una declaración suscrita por toda la Junta Directiva y por todos los miembros del Consejo Rector, no solo la condena, la misma condena que desde muchas instancias y muchos países se está escuchando en este momento frente a estos hechos execrables, sino realmente queremos primero dar un testimonio de nuestra admiración y respeto hacia un líder y un periodista como es Carlos Fernando Chamorro. Como él bien lo dice, no solo tiene una herencia de la cual sentirse orgulloso, sino él mismo, por sus ejecutorias, por la manera como ha demostrado su patriotismo, inclusive en una época yendo contra de pronto las preferencias de gran parte de los miembros de su familia cuando estuvo del lado de la revolución sandinista en el periódico Barricada, pero sobre todo manteniendo siempre una gran integridad, una gran honradez de la cual somos testigos en la Fundación. Todo eso nos lleva a pedir que su caso, ya que es un símbolo de muchos luchadores, de muchos periodistas de Nicaragua, lo tengamos en este momento muy presente, que estemos muy atentos y que le exijamos al gobierno de Nicaragua, al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo
que rectifiquen de inmediato, que devuelvan los bienes confiscados, que respeten la libertad de expresión, que pidan excusa públicamente por los atropellos cometidos de una manera que jurídicamente no está clara ni está justificada porque no se conoce ni siquiera una orden judicial por parte de la Policía Nacional de Nicaragua. Estamos a tiempo, hay que decirlo, antes de que Nicaragua se hunda aún más en una degradación y que definitivamente por algo ya son muchos los que abiertamente dicen que estamos en ese país se está atravesando una situación que solo se puede calificar de dictadura. Por favor, a los mandatarios de Nicaragua, la pareja presidencial, rectifiquen, dense cuenta que se están equivocando y respeten a todos, no solo a los periodistas, sino a los trabajadores por los derechos humanos, y sobre todo a la gente, a los ciudadanos comunes y corrientes que simplemente han ejercido un derecho humano que es el derecho a la protesta, sobre todo los estudiantes y los presos políticos que deben ser liberados. Debo decir, Jaime Abello, Carlos Fernando Chamorro, que desde este programa buscamos al presidente Daniel Ortega. Le solicitamos una entrevista que no ha sido respondida a nuestra solicitud. Asimismo, solicitamos una entrevista con el jefe de la policía para que explique, para que hable de lo que aquí se está denunciando. Tampoco hemos tenido respuesta. Desde luego, el micrófono está abierto por si algo tiene que decir el gobierno de Nicaragua. Pero déjame, Carlos Fernando Chamorro, retomar el hilo de lo que está diciendo Jaime Abello. Está haciendo un llamado para la rectificación del régimen de Nicaragua frente a estos hechos. ¿Hay para ti cabida para la rectificación? ¿Hay cabida para que se retracten de estas acciones? ¿Qué piensas, Carlos? Bueno, hasta hoy el gobierno de Ortega y Murillo, la dictadura de Ortega y Murillo, no ha dado ninguna señal de rectificación. Quiero decir que lo que está ocurriendo es grave, pero es todavía mucho más grave lo que ha ocurrido en estos 8 meses de protesta cívica a la que aludía Jaime. Mañana se cumplen 8 meses de la rebelión cívica que empezó el 18 de abril. Aquí han asesinado a más de 350 personas y todos esos crímenes están en la impunidad. Hay 2.000 heridos, hay 50.000 exiliados, hay 565 presos políticos. Frente a esos atropellos, frente a esa eliminación del derecho a la vida, que nos hayan robado a nosotros 20 computadoras es secundario, que nos estén persiguiendo y que nos hayan cerrado una oficina. Nosotros seguimos haciendo periodismo independiente porque es lo menos que podemos hacer como compromiso con ese pueblo. Y yo hoy invoqué la memoria histórica y los valores morales de mis padres porque fui a enfrentarme a un entorno, a un complejo judicial. En cualquier lugar del mundo debe ser normal ir a presentar un recurso de amparo, pero estábamos rodeados de antimotines, de los mismos que nos agredieron el sábado, cuando fuimos a solicitar a la Policía Nacional que nos diera una explicación sobre por qué estaban ocupando nuestras oficinas. Afortunadamente, el día de hoy los antimotines estaban ahí y no nos agredieron. Pero en Nicaragua la vida no vale nada, aquí no hay Estado de Derecho. Aquí cualquier periodista, ciudadano, estudiante, persona, campesinos, obreros, empresarios, sacerdotes, no tienen absolutamente ninguna protección frente a un régimen que es un régimen dictatorial. Y creo que lo que se está jugando en Nicaragua, evidentemente la libertad de expresión, la libertad de prensa es uno de los frentes más importantes, pero lo que queremos nosotros es que se establezca, que se abra un proceso de reformas políticas para ir a elecciones y cambiar este régimen por la vía pacífica. Aquí no hay una revolución armada, ni mucho menos un golpe de Estado, como ha alegado Daniel Ortega. El único golpe de Estado que se ha dado en Nicaragua es el que la dictadura le ha dado al pueblo. Aquí han anulado todos los derechos constitucionales de facto. Nicaragua necesita justicia sin impunidad. Necesita democracia a través de elecciones libres y competitivas, y eso solo puede ser posible con o sin Daniel Ortega. O Ortega renuncia y Murillo, porque no pueden seguir gobernando este país, o simplemente se facilita una sucesión constitucional para ir a un cambio político.
Pues ahí está dicho, Carlos Fernando Chamorro, lo que estás pensando acerca del momento político y social que se está viviendo en Nicaragua. Permítanme, Jaime, Carlos, después de la pausa, regresar en la parte final de este programa. Les pido un último comentario a reserva de seguir de cerca cada uno de los pasos que irán dando tanto las organizaciones, los periodistas y la propia autoridad en este momento para Nicaragua. Volvemos con ustedes. El príncipe. Nuestro mundo. Entramos en la parte final, Carlos Fernando Chamorro, Jaime Abello, y bueno, pues seguimos recibiendo las reacciones a nivel internacional que se están generando precisamente por los hechos que aquí se han descrito y analizado. Desde luego lo que mencionó Jaime Abello hace un momento, esta demanda de acciones urgentes por la libertad de expresión en Nicaragua, esto que suscriben periodistas muy importantes del continente y la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, entre otras cosas. Jaime, Carlos Fernando, con un minuto cerremos este programa a reserva de seguir hablando de lo que está ocurriendo, Jaime, en estos momentos para Nicaragua. ¿Con qué te despides? Pues yo quisiera decir que no ha sido un buen año para la libertad de expresión. Son muchos los casos que a nivel internacional hemos tenido que ver y por eso el llamado que hago es a los ciudadanos de todas partes de América Latina que nos están siguiendo a través de CNN a darnos cuenta que en nuestro continente tenemos que ponernos todos en guardia. El tema no es de los periodistas, es de la sociedad y de la defensa de la democracia, como aquí se ha dicho. Que no perdamos, ya tenemos otros países en los cuales ha habido grandes retrocesos. Afortunadamente, frente a esos casos siempre hay resistencia del periodismo independiente. Pero hay que rodear a Nicaragua en estos momentos, que no se nos convierta en el caso triste del continente americano y defender definitivamente la libertad de expresión como un pilar fundamental de la vida democrática de nuestros países. Nos vamos, Carlos Fernando, con una frase. ¿Cómo te despides a reserva de seguir hablando, si me lo permites? Yo quiero refrendar, Carmen, mi compromiso personal y el de mis colegas periodistas de que no vamos a someternos a la censura ni a la autocensura, que seguiremos informando hasta donde sea posible, mantener en línea nuestro sitio de Confidencial, nuestros programas de televisión al aire. Ese es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo y le pedimos a los nicaragüenses no aceptar la autocensura. En Nicaragua habrá un cambio pacífico, nosotros queremos contar ese cambio, cómo se cambia una dictadura de manera pacífica y para eso necesitamos la conjunción de la presión nacional, cívica, de las fuerzas económicas, políticas y sociales y de la presión internacional. Sin la conjunción de esas dos fuerzas no va Daniel Ortega a dejar el poder. Pero con ese impulso yo estoy absolutamente convencido que esta dictadura no es sostenible. Esta dictadura no puede mantenerse en el poder solamente por el terror y soy optimista que en Nicaragua habrá un cambio pacífico y democrático. Con esto nos vamos a los dos. Gracias y seguiremos hablando. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a los dos. Gracias, Carlos Fernando. Gracias, Jaime. Un abrazo a los dos.